Vamos a entrar ahora sí al tema de ratios financieros. Ya decíamos un poco para recordar, que ustedes a veces se olvidan, pues los ratios se dividen en económicos y financieros, comentábamos, donde los ratios económicos van a estudiar la rentabilidad en base pues al estado de pérdidas y ganancias, mientras que los ratios financieros estamos hablando pues aquí de indicadores, la razón en la que nos ayuda a determinar la empresa qué tan bien está y cómo puede responder a sus gastos en corto, mediano, largo plazo. Tenemos clasificaciones de ratios, pues ahora de manera general vamos a profundizarlo, ¿no? La clase pasada también les hablaba de ratios de liquidez y dentro de ratios de liquidez se tiene otros tipos de ratios, otros indicadores más. Y desarrollamos pues dos ratios la clase anterior, la que es corriente y capital de trabajo. Ahora vamos a continuar con las otros tipos de ratios, que es la de liquidez severa, conocido también pues como prueba ácida. Bueno, esta prueba ácida, este tipo de ratio pues no considera, o en este caso dentro de su fórmula, los inventarios existentes. Quiere decir pues que la empresa va a tener la capacidad de pagar sus deudas, sus obligaciones sin necesidad de poder vender alguno de sus productos que tenga disponible o algún producto o material o artículo pues que está en este caso como existente. Para ratio de liquidez severa o prueba ácida se aplica la fórmula que ven en pantalla. Activo corriente menos existencias sobre pasivo corriente. Ya entendimos la clase anterior que hace referencia a lo corriente a corto plazo, es decir, dentro del año. Hablamos aquí todavía en corto plazo cuando hacemos referencia a corriente. Activo corriente, reitero, son beneficios a corto plazo, mientras pasivo corriente son deudas, obligaciones en un periodo de menos de un año. Bueno, las existencias son entendidos también como inventarios, productos disponibles que se tienen guardados en el almacén, ¿no? Que sirven pues también a favor y beneficio de la empresa. Bueno, si hay una denominación existencias o inventarios, la reservamos y lo vamos a considerar pues como muy separado de nuestro activo corriente. Ojo, si el resultado es igual a 1 cuando se opera, significa que la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. Si está bien y no necesita pues liquidar o vender algún artículo que tiene a su disposición para poder pagar sus deudas. Si el resultado es mayor que 1, significa que la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos. Es decir, tiene quizás maquinaria, puede tener quizás ciertos artículos de valor, pero no las utiliza adecuadamente. A eso llamamos también las vacas flojas. Si el resultado es menor que 1, significa que la empresa corre el riesgo de no cumplir pues con sus obligaciones a corto plazo. Tenemos estas tres condiciones, ¿no? Profesora, ¿me puede salir negativo? Sí te puede, porque aquí te está indicando que sí es posible que te pueda salir menos negativo, quizás te pueda salir 0 punto tantos, negativo 3, negativo 2, así, etc, etc. En esas condiciones estamos hablando que la empresa pues no es solvente y no puede cubrir sus deudas dentro del año. Podríamos decirse que también pues dependiendo del resultado ya está con crisis financiera. Bueno, aplicando aquí la fórmula tenemos pues para el año 1 y para el año 2, ¿no? Donde consideramos 34.349 como activo corriente y los 15.861 hace referencia a las existencias o los inventarios y los 24.839 los pasivos corrientes. Ya saben que primero tenemos que restar aquí arriba y luego pues dividir, ¿sí? Y nos va a salir, ojo aquí Mabel me preguntaba la semana anterior, profesora, ¿con cuánto tengo que trabajar? Mabel y todos los demás siempre con 2 decimales. Si el tercer decimal asciende más de 5, es igual o mayor que 5, ya saben que a este segundo decimal obviamente que le va a tener que alterar y modificar. Ya saben que pues vamos a aplicar el famoso redondeo, ¿no? Si acá el correlativo ha sido 5, esto se transforma pues el 4 en 5, se aumenta un dígito más, ya lo saben eso.
pero no vamos a trabajar con enteros. Aquí sí es necesario sí o sí trabajar con 2 decimales y hacemos referencia a decimales del punto más allá los números que se deben considerar. Bueno, igual para el año 2 se ha visto pues estos datos en el que se ha considerado 46.220 como corriente, activo corriente, beneficios, mientras que las existencias son de 20.009 y los pasivos corrientes son de 29.564. Se ha operado, obviamente, primero restando arriba y luego dividiendo, ha salido pues 0.89. Ahora también, así como la clase anterior han ido respondiendo, pues a considerar, tener en cuenta la pequeña interpretación que sí o sí se le tiene que dar. El resultado anterior nos dice pues que la empresa registra una prueba ácida, ya saben que esta es una prueba ácida, esta es una fórmula de prueba ácida o llamado también liquidez severa, que de 0.74 es para el año 1 y de 0.89 pues para el año número 2 respectivamente. Lo que a su vez nos permite deducir que pues por cada peso que se debe, es decir, por cada centavito, por cada solcito, 10 céntimos que debas, se tiene en cuenta los 0.74 a favor y los 0.89 para el año siguiente. Para poder, entonces sí se tiene para más o menos cubrir la deuda, sin necesidad de acudir a poder realizar los inventarios, es decir, sin necesidad de que tú tengas que vender los productos que tienes en tu disposición. Claro, llegamos a un momento en que quizás cuando tienes una deuda tendrás que, no sé, por ahí Mabel, por ejemplo, si incurre en algunas deudas, tendrá que vender sus joyas, por ahí algunos aretes de valor, algunas pulseras de valor. Bueno, en este caso, en prueba ácida, no necesitas incurrir a vender algún producto de valor que tengas a tu disposición, porque tú tienes pues el dinero en efectivo para cancelar tus deudas. En traducción, eso es lo que nos quiere decir y espero pues que esté a la comprensión de todos ustedes, porque después haremos un caso más. Bueno, también existe el ratio de liquidez absoluta, que también se llama superácida. Este es un nivel más avanzado al anterior que se ha mostrado y hace referencia a que tienen más exactitud a las otras fórmulas, ¿no? Y vamos a ver pues que el dinero se está utilizando para pagar todas las deudas que se tienen y además vamos a ver aquí que no se toma en cuenta esta palabra, las cuentas por cobrar, es decir, el dinero que le deben los clientes. Cuando tú tienes deudas por ahí, no vas a incurrir quizás a tener que cobrar a gente que por ahí te debe, porque tú tienes tu dinero almacenado, ahorrado, guardado para poder cubrirlas. Bueno, aquí se utiliza este tipo de fórmula, caja y banco. Ya saben que está dentro de tablero contable. Ustedes ya más o menos en alguna vez creo que los vi a ustedes con su tablita. Bueno, caja y banco pues es uno de los elementos de la contabilidad que sí o sí se visualiza también dentro del balance. Así que, bueno, siempre lo van a identificar con esa denominación, caja y banco. Y pasivo corriente, pues que son todas las deudas que se tienen en el corto plazo. Bueno, aquí cuando se utiliza esta fórmula vamos a determinar, ¿no?, el resultado para interpretar. El índice ideal es de 0.5. Un índice menor a 0.5, ojo al piojo aquí, significa que la empresa no se cumple con sus obligaciones a corto plazo. Ojo, entonces lo mejor es este resultado, ¿no?, de 0.5. Si es menos, negativo, ya entendemos que la empresa no tiene posibilidades pues de cubrir sus deudas en el tiempo de un año. Tenemos un caso aquí que ustedes visualizan, pues poniendo en práctica, ¿no?, de una empresa ABCDE, tenemos Sociedad Anónima, que su caja y banco supuestamente según el balance figura con 861.328 y su pasivo corriente de 1.013.575. Operando nos sale 0.85. ¿Qué quiere decir entonces ese resultado? Bueno, vamos a ir a ver la conclusión que está aquí.
Existe pues un excedente de 0,85, obviamente que es el resultado. A una empresa comercial industrial y a alguna de servicios no le es conveniente tener tanto efectivo, por lo que deberá emplearlo para cumplir obligaciones a largo plazo o para adquirir activos fijos o realizar quizás alguna inversión. En otras palabras, a veces dinero guardado, dinero en cash, dinero en este caso que tú puedas tener pues guardado en tu casa, debajo de tu colchón, no es conveniente para una empresa que está pues activamente ofreciendo bien o un servicio. ¿Qué es lo que le conviene a una empresa? Ojo al piojo. Le conviene pues estar quizás visualizar cómo hacer trabajar más ese dinero, porque también dinero guardado en colchón, guardado en el chanchito sin darle pues el uso adecuado, puede también perder su valor. A tomar en cuenta, porque el dinero pues a veces va aumentando su valor, como así que también va bajando, y eso vemos con el índice también del dólar. Ustedes saben que hay algunas fechas pues que son altas, como así que también son bajas. Para una empresa, ojo, para una empresa no es conveniente tener dinero en efectivo guardado. Es mejor hacerla trabajar en nuevas inversiones, o como también pues quizás pagar tus deudas en largo plazo que por ahí tienes pendiente. Poder estar estableciendo ya esas formas, esas medidas. Bueno, entendiendo este tipo de ratio, vamos al ratio de endeudamiento. Bueno, los ratios de endeudamiento, llamados también pues ratios de solvencia. Este temita va a ser más reforzado tal vez con la gestión financiera, bueno, en el cual también se toca lo que son los ratios de solvencia, llamado también otro nombre, el apalancamiento. Mide pues la relación entre el capital ajeno, es decir, fondos, recursos aportados por los acreedores, y el capital propio. Cuánto tienes de lo que te pertenece y cuánto tienes de lo que el resto te ha prestado o el resto ha invertido en ti. Bueno, vamos a utilizar pues vamos a ver aquí una fórmula básica dentro de este tipo de ratio de endeudamiento, que hay clasificaciones, fórmulas para corto plazo, hay fórmulas para largo plazo, hay fórmulas para ratio de endeudamiento total. Vamos a ver el ratio de endeudamiento, la fórmula de corto plazo. Tener siempre en cuenta aquí posicionado, chicos, que corriente hablamos de corto plazo. Santos, y de no corriente, ¿a qué hablaremos? En función al tiempo. A largo plazo, Miss. Excelente. A largo plazo, Miss. Entonces, de por ley vamos a deducir aquí, entonces deben estar los corrientes y aquí deben estar los no corrientes. Y en el endeudamiento total estará tanto el corto como el largo plazo, ya sea beneficios, ya sea deudas u obligaciones. Vamos a ver más bien al detalle, a ver de qué está hablando la profesora para que entiendan. Bueno, acá tenemos el primero, que es el ratio de endeudamiento a corto plazo. Para medir la relación que existe pues entre los fondos que se tienen dentro del año, como los aportados por los acreedores, así como los recursos que ha generado la propia empresa. Para eso aplicamos pues la fórmula pasivo corriente. Deuda, pasivo siempre es deuda, obligación, deber, tienes que pagar. Entonces, pagos, obligaciones que tienes que pagar dentro del año, y tu patrimonio, es decir, cuánto la empresa posee invertida dentro de ese negocio. Bueno, vamos a aplicar esa división y luego multiplicamos el resultado por 100. Vamos a ver aquí el resultado en caso de un ejemplo, pues tenemos de una empresa que su pasivo, sus obligaciones dentro del año es de 1.013.575 y el patrimonio, es decir, lo que la empresa posee invertida en muchos aspectos, tiene 2.442.131. Se ha dividido, se ha multiplicado por 100 para sacar en porcentaje y se tiene pues el resultado de 41.50. Mabel, todos los demás, siempre trabajar con 2 decimales, no se olviden, ¿sí? No me vayan a convertir en 42. Vamos a trabajar hasta 2 decimales, que es lo conveniente en estos casos de ratios.
¿Qué quiere decir esto entonces, este resultado? Bueno, el pasivo corriente representa pues el 42%, aquí podemos interpretarla ya deduciendo quizás o también podemos considerarlo como los dos decimales. Lo conveniente es en los dos, aquí en el resultado y aquí en la interpretación sí pueden considerar redondeado, pero vuelvo a recalcar, aquí sí con dos. Del patrimonio, hay un buen respaldo patrimonial ya que esto cubre las obligaciones a corto plazo, es decir, sí se puede cubrir pues todos los deberes, pagos dentro del año sin ningún percance. Mientras mayor porcentaje, menor respaldo patrimonial, ojo, así como menor endeudamiento. En otras palabras, hay que entender esto. Cuando el porcentaje sea, por ejemplo, del 10%, 15%, significa que quizás la empresa no posee los bienes o no tiene quizás la inversión adecuada para cubrir sus obligaciones. Así que, si me preguntasen cuál es el porcentaje adecuado, pues vamos a decir a partir del 30%, del 30%, y eso como tope mínimo. Y si estuviese como un resultado por acá 85.70, bueno, podríamos decir quizás que la empresa exitosamente pues tiene todos los fondos adecuados para cubrir sus deudas en el corto plazo. Entonces es recomendable quizás un mínimo de 30%. Tenemos el ratio de endeudamiento a largo plazo, ya refiriéndonos a los no corrientes. Aquí vamos a ver pues cuál es la relación entre los fondos que se tiene, que está pues determinado de un año a más, tanto como los acreedores propietarios han invertido, así como la empresa lo que ha generado. Para eso vamos a aplicar la fórmula pasivo no corriente entre patrimonio, multiplicamos el resultado luego por 100. En el caso de esta empresa se tiene, por ejemplo, los siguientes datos, ¿no? El no corriente es de 307.734 y el patrimonio es de 2.442.131. Se ha dividido y se ha multiplicado por 100, ha salido un resultado de 12.60. Recalco, pasivo no corriente son deudas, obligaciones de un año a más. Aquí hablamos del año a más. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el índice que se ha obtenido indica que la empresa es solvente, es decir, que sí está bien económicamente, financieramente, y tiene un buen respaldo patrimonial. ¿Puede salir negativo? Sí puede salir negativo. En estos casos, ¿cuál sería el menor índice? Bueno, a partir de lo negativo, ¿no? Cuando acá saldría menos 12, menos 10, menos 9, menos 3%. En caso saliera aquí, la empresa no es solvente, no tiene posibilidades a largo plazo, del año a más, pagar sus deudas, cumplir con sus obligaciones. A tomar en cuenta entonces ese detalle. Tenemos otro ratio de endeudamiento total. Bueno, aquí vamos a ver ya tanto los pasivos corrientes, no corrientes. Cuando hablamos ya de lo total, estamos hablando de la suma de los dos. Bueno, aquí va a medir tanto a corto como a largo plazo. Para eso la fórmula a emplear es esta. Pasivo corriente, pasivo, María. Corriente quiere decir pues las obligaciones, los deberes, todas las deudas que tienes que pagar a corto plazo. Así como también las obligaciones, deberes que tienes que pagar, en este caso, de un año a más. Aquí hablamos de dentro del año y aquí del año a más. Sumamos el total de las deudas, corto y largo plazo, total de deudas, obligaciones, deberes a corto y largo plazo. Sumamos las dos y lo vamos a dividir entre el patrimonio, multiplicando luego por 100 el resultado. Teniendo un caso hipotético, pues, de una empresa, ¿no?, que supuestamente en pasivos, deudas, obligaciones, María, dentro del año sería 1.013.575. Y los pasivos no corrientes, deudas, obligaciones a largo plazo, es de 307.734.
corto plazo más largo plazo, corto plazo más largo plazo, obligaciones, deudas, se suman la totalidad y se divide pues entre el patrimonio de 2.442.131. La suma primero se suma y luego se divide y ese resultado se multiplica por 100. Sale 54.10%. ¿Qué significa este resultado? Bueno, indica que la empresa es exitosamente y muy buenamente solvente y tiene pues un buen respaldo patrimonial. Quiere decir que tiene fondos para poder cubrir sus deudas dentro del año, así como también del año para adelante. Está muy bien. ¿Puede salir negativo? Sí, también. Ahí implicaría todo lo contrario, ¿no? El número 4, hablamos del ratio de endeudamiento del activo. Bueno, aquí vamos a ver pues una forma de poder calcular. Bueno, estamos retrocediendo. Bueno, acá tenemos los pasivos, acá está, pasivos corrientes, lo mismo que la fórmula anterior, tanto las deudas a corto plazo dentro del año, así como también las deudas de largo plazo del año a más. Y se divide entre el activo total. El activo total se calcula sumando también activo corriente, es decir, beneficios que tengo ingresos dentro del año, así como también pues beneficios que tengo que recibir a largo plazo. Entonces, aquí se suman las deudas totales más los beneficios ingresos totales. Se divide y vamos a multiplicar el resultado por 100. Hipotéticamente, aquí se ha visto, ¿no? Dentro de corto plazo se tiene las deudas que pagar esta cantidad, 1.013.575. Y a largo plazo, 307.734. Se suman las deudas totales y se divide entre el activo, entre el beneficio, tanto corto o largo plazo, 3.763.440. Se divide y se multiplica por 100. Ha salido ese resultado, según ustedes pueden también corroborar, papel y lapicero. ¿Qué significa? Bueno, que los activos, el 35% de los activos se financió con el capital ajeno. Y la mayor parte, pues, que quiere decir el 65%, se financió con el capital propio. Ustedes saben que para tener una empresa, un negocio, a veces al 100% no se puede cubrir con nuestro chanchito, con nuestros ahorros. Se tiene que incurrir a préstamos como de entidades bancarias, cajas o cooperativas. Entonces, en el caso de esta empresa que visualizamos, pues del 100%, porque ustedes suman 35 más 65, es el 100%. Del 100% que tiene la empresa, 35 ha sido con préstamos, ha sido quizás con otras personas que han puesto su dinero a cambio de algo, obviamente. Pero el 65% quiere decir que por sí mismo la empresa ha respondido para poder pagar sus deudas, sus obligaciones para responder. ¿Es bueno o malo? ¿Bueno o malo? ¿Qué me dice? ¿Sería bueno o malo? Malo, mismo. ¿Por qué malo? Porque estás prestándote aparte un dinero para una deuda que tienes en el comunidad y supuestamente en el futuro eso puede afectar a mí. Si tuvieras más deudas, te vas a deudar más. A ver, ¿estás de acuerdo por ahí, María, Mabel, Heidi, Ada? Yo digo que no, Claro, porque en parte la en solución sí, es rápida. en A ver. sí el total es el 100%, y como podemos observar, el 35% es mucho menor al 65%, entonces sí, la deuda que tiene, o sea, sí puede cubrir, porque la mayor cantidad que la empresa ha invertido o tiene es la mayor cantidad, que es el 65%. Por ahí tenemos otra respuesta. A ver, ¿qué dice Heidi, Rumi, Exilda, Ada, María? A tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta, por ejemplo, por ahí les vuelvo a decir, ¿no? Si Santos por ahí decide comprar una casa, pero Santos no va a tener, pues quizás los 200.000, 300.000 soles, ¿no? Muy pocas personas tenemos ahorrado, bueno, al menos yo no lo tengo,
para comprar una casa, tú no lo vas a tener pues toda la totalidad del dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Quizás puedes tener por ahí tus 50,000 ahorrados. Quizás en mejor de los casos has ahorrado, la casa o el terreno cuesta 200,000 y en el mejor de los casos has ahorrado 150,000. Te falta una diferencia para comprarte esa casa. ¿Y qué haces cuando te falta esa diferencia? Sigues esperando para poder ahorrar ese dinero, porque recuerda que cuando pasa más tiempo, el terreno puede ser adquirido por otra persona. Ojo, también en algunos casos pasa que se incrementa el valor del terreno, a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te falta una diferencia mínima? ¿Incurres a qué? A préstamos financieros, bancarios, o por ahí te asocias con una pareja y dices, oye, ya sabes que yo pongo 150 y tú pon los 50%. Pon el 50,000 que falta, ¿no? En este caso, para poder comprar el terreno. ¿Es bueno o malo? Bueno o malo ese tipo de operación. En ese caso sí estaría bien, pero yo me refería más o menos al malo, lo que decía, en lo que es en el activo corriente, puede ser no, en pasivo corriente. Bueno, creo que me equivoqué entre pasivo y activo, ¿no? Lo que me refería era al pasivo corriente, o sea, cuando tú tienes deudas a corto plazo y sacar un préstamo para pagar esa deuda, como que no sería lógico para la empresa, ¿no? Bueno, recuerda que cuando tú compras también un terreno, figura como una deuda, ¿no? Porque sí o sí tienes que pagarlo. Figura como, de alguna manera, el terreno se vuelve un activo, pero el pago que tienes que hacer de todas maneras está figurando como salida, como pasivo. Tomemos en cuenta ese punto. Bueno, en este caso se realiza dentro de las empresas de esa manera, ¿no? A veces un 65% es invertido por el propio negocio, pero un porcentaje sí o sí pues necesita de otras personas, de terceros que les puedan ayudar a invertir para poder cumplir con sus propósitos de adquirir un bien, una maquinaria, de adquirir un equipo último modelo. Entonces, a veces al 100% no se tiene y se tiene que incurrir, como vuelvo a decir, a préstamos financieros o también a personas, asociaciones, ¿no? En este caso, yo creo que estaría bien dentro del 51%. Si a mí me preguntaran, ¿no?, interpretativamente, ¿cuál sería el porcentaje mínimo, profesora, que podría salir aquí? Aquí no debería salir el 50%. No debería salir así. ¿Por qué? Porque el 51% debería, aunque sea por uno más, debería salir en que la empresa puede, pues, con un mínimo porcentaje mayor, cubrir sus deudas. Es decir, que no dependa obligatoriamente todavía de terceros o de otras entidades financieras para cubrir o comprarse algún equipo. Que éste tenga sus fondos propios para poder adquirir o poder realizar alguna operación dentro de la empresa. El depender constantemente del banco o de otras asociaciones o personas genera muchas veces inestabilidad empresarial o también pues algún amarre, como se podría decir, con respecto a una deuda muy fuerte y que a veces la empresa, como estas épocas, no lo puede sostener. Entonces, aquí, pasado los 50%, ya estamos hablando que la empresa no tiene el capital propio pues suficiente para adquirir sus artículos, para adquirir algún material o activo, maquinaria, terreno que busca, en este caso, ya sea a corto como a largo plazo. Lo recomendable aquí, hasta 49% que deba salir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de manera propia, con el 51%, es decir, por una ventaja mínima, al menos la empresa tenga esa capacidad de pues comprar sus bienes para su negocio. Bueno, vamos a ver, profesora, pero puede salir otros porcentajes. ¿Qué tal si me sale 85%? ¡Wow! La empresa depende exclusivamente de terceros. ¿Puede salir? Que puede salir. Eso es normal, las variaciones. Pero si ustedes dicen cuál es lo sugerente, lo recomendable, hasta 49% es lo recomendable desde mi punto de vista. Bueno, pero ya les he dicho, en las operaciones pueden variar.
Aquí tenemos los ratios de rentabilidad. Miren ustedes cuántos ratios hemos visto. Los ratios y los indicadores, pues hay a gran cantidad. Y los ratios de rentabilidad les presento nada más de manera teórica. Confío en que en gestión financiera con el docente o la docente que les toque puedan repasar. De todas maneras, espero, esa es la idea de reforzar en ese curso porque es lo más apropiado. Bueno, en este caso estamos hablando pues de saber la relación entre el activo, entre el patrimonio y las ventas. Para ello se aplica el ratio de rentabilidad activo, rentabilidad del patrimonio, de rentabilidad bruta sobre las ventas, neta también tenemos rentabilidad neta sobre las ventas, rentabilidad por acción, dividendos por acción. Son algunas de las clasificaciones. Bueno, eso sería con respecto a las de rentabilidad. No termina ahí. También tenemos los ratios de gestión. Aquí nos van a permitir evaluar pues la eficiencia de la empresa con respecto a sus cobros, pagos, inventarios y activos. Se tienen ratios de rotación de cobro, ratios de periodo de cobro, rotación por pagar, periodos de pagos, rotación de inventarios y periodo de inventarios. Profesora, ¿de dónde saco todos estos conceptos? ¿De dónde saco? ¿Cómo los identifico? Bueno, ya les he dicho ya en la clase anterior, todo se saca del balance general, que previamente pues se tiene que entender los elementos y ya en la clase anterior les había presentado este balance de una empresa X, que ahí tenemos pues lo necesario para calcular lo que viene a ser los ratios. Así que si tú pues administrador vas a tener que alguna vez interpretar el estado de tu negocio de una empresa X, examina el balance. No lo haces el balance tú, el contador lo realiza, pero tú puedes aplicar estos índices que te ayuden a entender la situación financiera de tu negocio y tú puedas comprender qué medidas también puedes tomarlas. Bueno, este mismo balance que se les dio la clase pasada, ¿qué van a hacer? Bueno, van a aplicar, por ejemplo, esta fórmula. Ratio de liquidez severa, activo corriente menos existencias, pasivo corriente. Pero ¿estará en el balance? Sí es. Tenemos activo corriente, tenemos pasivo corriente, tenemos existencias, ¿sí o no, Santos? ¿Cuándo están las existencias? Sí, mis, 25.000. Ya, muy bien. Tenemos entonces las existencias. En algunos casos no están con el nombre de existencias, pueden estar con el nombre de inventarios. Ya lo saben, que hace referencia a lo mismo. Ahora, para calcular la otra fórmula también que les había presentado, bueno, aquí tenemos la fórmula de absoluta. También les había dado a conocer este tipo de ratio. Bueno, caja y banco entre pasivo corriente. Vas al balance, nada más al balance general. ¿Dónde está María? ¿Cuánto está? ¿Hay caja de banco o no? De banco, sí, Miss. ¿Cuánto es el monto? 24.000. Muy bien, 24.000. Estupendo. Entonces, sí tienen para el dato también para aplicar pues esta fórmula de ratio de liquidez absoluta. Caja banco entre pasivo corriente. Muy bien. Y para otra fórmula que tenemos, por ejemplo, los ratios de endeudamiento, también están todas las fórmulas aquí. Bueno, pasivo corriente entre patrimonio, pueden aplicar viendo aquí está. Todas las fórmulas que se les ha dado esta semana, apuntar en cuadernito, en Word y a trabajarlo mirando el balance. Los datos están aquí y de aquí nomás van a sacar y aplicarlo dentro de la fórmula. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Mira, que estoy dando de la manera sencilla. En otras ocasiones presencialmente les hubiera dado todavía para que ustedes clasificaran corriente, no corriente. Aquí ya está clasificadito, masticadito, como para que lo solamente ubiquen nada más según las fórmulas dadas. ¿Está clarito? Miren, lo que dice, disculpa una pregunta. Sí. Lo que dice usted, para hacer con el patrimonio, sacamos el patrimonio neto, ¿no? O el patrimonio total. ¿Dónde está el patrimonio total? Al final que está. Ese dice total patrimonio neto y pasivo. Ahí dice total y pasivo. Entonces solo trabajamos con el patrimonio, esta parte, Santos. Sin pasivo esta parte.
Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, si no hay duda, voy a decir que alguien lea esto. A ver, ¿quién está calladita? Ada, a ver, lee lo que dice en pantalla, por favor. Yami, el éxito no se encuentra solo en las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. Excelente, excelente. Muy bien, chicos. A tomar en cuenta entonces, cada día ustedes están forjando su camino, su futuro. Y es necesario la preparación continua. Espero que ustedes estén echándole ganas porque ya están a puertas de egresar. Y el egresar no significa que termina su profesión. Por ahí Mabel dirá, por fin ya terminamos el instituto, yujú. No, chicos, no se alegren mucho porque la preparación recién comienza para ustedes. En el campo profesional, en el mundo del empresarial, ustedes están comenzando y es un camino a veces de nunca acabar. ¿Cuándo dejaré de estudiar y de aprender? La respuesta en muchos casos es jamás, jamás, porque de acá tendrán que hacer sus especializaciones, cursos adicionales. Vayan aprovechando también para poder autocapacitarse. YouTube, aprendan nuevos idiomas gratuitos por Facebook. Sáquenle el jugo a lo que tienen en la plataforma, pues para allí seguir aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima conexión. Ya saben, a resolver estos casos de la semana y me comentan si tienen alguna duda, pues por interno WhatsApp. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Chao. Cuídense, abrazos virtuales para todos.